Bien, ahora se inicia la grabación. El día de hoy vamos a revisar el tema número 5, que va a ser sobre genética en el desarrollo embrionario. Bien, entonces acá vamos a ver varios genes que van a intervenir bastante en lo que, bueno, su nombre lo dice, el desarrollo del embrión, ¿no? Tenemos primero lo que son los genes del desarrollo. Bueno, ¿qué van a hacer? Estos van a ser genes, como ya hemos visto, que son los pedacitos de ADN que vamos a tener en todo bueno, toda esta molécula. Y vamos a ver que son importantes en el embrión, tanto para el crecimiento y para la formación de este nuevo organismo que se está formando. Ahora, estos genes también obviamente son importantes porque digamos que aún nos van a acompañar desde la adultez, desde la etapa embrionaria hasta la adultez. Entonces, aún así van a estar como con nosotros, entonces también por eso son importantes. Ahora, van a ser codificados por unos bueno, moléculas, vamos a decirle que son conocidas como los factores de transcripción. Estos básicamente son como de naturaleza proteica y se van a unir a lo que es el gen y básicamente van a como leerlo, ¿no? Ahora, así es como se va a expresar cada gen del desarrollo embrionario. Por ejemplo, en el óvulo vamos a ver, en un óvulo fertilizado vamos a ver 32 genes que van a estar activados a los 2 días y luego vamos a ver cómo estos genes también se van a ir activando progresivamente con el pasar de los días. De 32 pasamos a 129 a los 3 días, por ejemplo. Y como les decía, en la etapa embrionaria vamos a tener obviamente varias como fases en las que el embrión, bueno, mejor dicho, primero cigoto, luego embrión van a ir pasando. Y tendremos primero la fecundación, que bueno, ya conocemos la unión del óvulo con el espermatozoide, la formación del cigoto cuando esta célula, digamos, el huevo a veces que le dicen, es una célula, una sola célula que se ha formado del embrión, perdón, del espermatozoide y del óvulo. Esto es cuando había esta unión. Y esto formaría lo que es el cigoto. Entonces, esta primera etapa, por ejemplo, tenemos luego la segmentación, que aquí es cuando este cigoto va a empezar a dividirse en diferentes células y vamos a tener mórula, blastocisto y así, o sea, van a ir multiplicándose estas células. Luego tenemos la gastrulación, que va a ser una de las etapas muy importantes para que haya esta diferenciación de tejidos que van a dar origen a los sistemas, ¿no? Vamos a tener a lo que va a ser la formación del endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Ok? Luego la organogénesis, que ya va a ser la diferenciación celular de todas estas capas para poder darnos lo que van a ser los órganos y, bueno, tejidos que van a estar dentro de estos sistemas. Entonces, nosotros ya conocemos la regla o digamos este dogma de la genética, ¿no? Primero tenemos genes en la del ADN, luego vamos a pasar a proteínas, esto ya por ciertos procesos que hemos visto en la clase pasada, como la transcripción y traducción. Luego tenemos estas proteínas, cómo van a actuar. Aquí ya vamos a ver un poco esto. ¿Qué pasa cuando ya tenemos esta proteína formada? Entonces, aquí vamos a ver que van a ser importantes, uno, para regular esta expresión génica, ¿ya? Porque si se dan cuenta, los factores de transcripción, por ejemplo, mencionamos que eran como de naturaleza proteica. Y una parte muy importante es que también van a ser esenciales para lo que va a ser la comunicación celular. Porque seguro se recuerda un poco de biología. En las células nosotros teníamos como proteínas básicamente en la membrana plasmática, donde íbamos a tener como canales, ¿no? Y estos canales son básicamente también estructuras proteicas. Así como también pueden haber ciertas otras estructuras que les vamos a llamar ligandos, ¿ya? Que van a llegar a estos receptores para activar esta comunicación entre células, ¿ya? Ahora tenemos que estos genes que van a regular la expresión génica pueden ser tanto maternos o cigóticos, ¿ya? Los maternos básicamente van a ser aquellos que van a expresarse durante la ovogénesis, ¿ya? Estos se van a expresar cuando ha habido esta fecundación, ¿ya? O sea, después, digámosle, previo a lo que va a ser la fecundación, nosotros tenemos un desarrollo de lo que va a ser el óvulo, ¿no? Entonces le decimos maternos porque, bueno, de parte de la madre, ¿no? En este óvulo que va a ser fecundado va a haber una expresión de diferentes genes que van a actuar tanto en la maduración del ovocito, así como para cuando, digamos, ya vaya a ser fecundado, ¿ya? Luego de que ocurra la fecundación,
ya se haya unido tanto la parte genética del espermatozoide y del óvulo, vamos a tener a lo que es el cigoto. Y este cigoto también va a empezar a expresar ciertos genes y bueno, estos se van a expresar después de bueno, de la fertilización, fecundación, cuando va a empezar justamente a intercambiarse este material genético. Ahora van a actuar estos secuencialmente, como lo dice, porque va uno después de otro. Los primeros en expresarse van a ser los genes GAP, que van a ser unos que van a dividir básicamente el embrión en cuatro regiones anchas, o sea, como que lo dividirían en cuatro. Ok, luego vamos a ver a los de regla par, que van a dividir estos cuatro en porciones un poco más chiquititas. Entonces, estas regiones van a ir haciéndose más pequeñas y vamos a ir teniendo varias células en todo este, bueno, nuevo ser que se va a estar formando. Ahora, en los genes de polaridad de segmentos vamos a ver que se activa una única banda de células dentro de cada segmento después de la acción de los genes de la regla par. O sea, igual van a seguir partiendo más después de de la acción de, de los genes de regla par. Estos igual como que van a ir segmentando y partiendo. Ya. Entonces, estos básicamente son como cuando ya tenemos este cigoto formado, vamos a ir partiéndolo y dividiéndolo en partes aún más pequeñitas. Y bueno, en los genes de polaridad de segmento, que hemos visto estos de acá, vamos a ver que estos ya son un poco más específicos y un poco más como importantes porque van a ayudar a formarnos estructuras y también tejidos. Estos genes de polaridad vamos a ver que son como los homeóticos, que van a ser muy clave, como les decía, para el desarrollo embrionario porque nos van a ayudar a determinar las estructuras, ¿no? Ahora, estos genes también se les conoce como los genes Omebox y vamos a tener los HOX, los PAX y los OX. Entonces, Omebox porque tenemos esta parte que es el homeodominio, que básicamente es como una porción, ¿ya? Que va a codificar justamente un cierto grupo de proteínas, ¿ya? Estos homeodominios van a tener 60 aminoácidos, o que son como factores de transcripción, proteínas, póngale algo así, este homeodominio. Entonces, este va a estar como compuesto por 6 aminoácidos. Y bueno, vamos a ver que este homeodominio como que se va a pegar, o sea, con sus cuatro segmentos, tiene cuatro segmentos también, eso me olvidaba decirles. Uno, dos, tres y cuatro. Estos cuatro segmentos van a ser los surcos que se van a unir al ADN. Ya aquí, por ejemplo, justo vemos donde el hélice 3 se une al surco mayor del ADN. Entonces, el 3 este segmento es el más importante porque es el que se va a unir básicamente al ADN. Esto es como un factor de transcripción completo y vamos a ver que este pedacito de homeodominio es lo que se va a terminar uniendo al ADN. Este ADN va a estar unido junto con lo que va a ser el hélice 3, o este surco, ¿no? Del hélice 3. Tenemos cuatro surcos, eso tampoco se olvida. ¿Ya? Entonces, al 3 es al que se le une siempre, en este homeodominio. Y empezamos con lo que van a ser los genes HOX, porque aquí vamos a ver que estos genes son muy importantes para lo que va a ser la expresión tanto del ectodermo como del neuroectodermo, ¿ya? Y junto con esto también vamos a ver, bueno, aparte de estas tres capas, el ectodermo y el neuroectodermo se pueden tener como digamos, que vienen de una misma capa porque tenemos el ectodermo, pero la parte que nos va a dar origen a la parte de la médula y al sistema nervioso, lo conocemos más como neuroectodermo. Entonces, aquí justamente nos va a ayudar a formar todas estas estructuras, los genes HOX. Ahora, también van a participar justamente en procesos de multiplicación, especialización celular, y bueno, en sí, en general, ¿por qué son importantes los hooks? Porque nos van a ayudar a formar o desarrollar estructuras embrionarias, ¿ya? No sé, pónganse las extremidades, por ejemplo, la cabeza. En general son más estructuras, ¿ya? Ahora, va a tener una secuencia de 183 pares de nucleótidos y van a codificar justamente esta proteína, factor de transcripción que es el homeodominio, que tiene 61 aminoácidos. Ahora, entre estos genes vamos a ver que tienen como familias, por decirlo así, pero les dicen clusters, ¿ya? Tenemos a los HOXA, HOXP, HOXC y HOXT.
Pero digamos que no es muy importante que también se aprendan todos los nombres, o sea, no es súper resaltante. Simplemente tendrían que saber para qué sirven los genes Hox y también hay ciertos genes Hox que los van a ayudar a diferenciar como que en qué estructura va a formarse por ese gen, ¿ya? Entonces, obviamente estos genes acá vemos dónde se están expresando, en qué cromosoma, pero como les digo, o sea, no es necesario que se aprendan como las familias, ¿no? Es importante que sepan, o sea, en qué los ayuda, ¿no? A formar, por ejemplo, las piernas o las vértebras, las extremidades, la cabeza y así, ¿no? Ciertas estructuras, como tal el tórax y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estos genes justamente fallan? Vamos a tener malformaciones como por ejemplo la sindactilia. Ya, en la sindactilia vamos a ver qué va a ocurrir en los que van a ser los homocigotos, que si se recuerdan son los que pueden ser así o así. Ya, esos serían los homocigotos. Y también va a ser el gen que se va a estar afectando va a ser el HOXD13, ¿ya? Entonces, acá la sindactilia va a ser justamente una mala formación de la estructura que van a ser los dedos, ¿ya? Aquí vamos a ver como la presencia de los dedos como si estuvieran algo pegados, o también vamos a ver la presencia de, al estar estos dedos pegados, aumentándose como una ausencia de ellos, ¿ok? Entonces, van a faltarnos dedos, van a estar juntos los dedos y ahí vamos a tener lo que es la sindactilia, ¿ya? Y otro que vamos a tener es, por ejemplo, la focomegalia, que de hecho acá un poco mejor se expresa los genes Hox, o sea, es un mejor ejemplo, mejor dicho, para lo que es un gen Hox, porque en la focomegalia vamos a tener la ausencia completa de lo que va a ser un miembro, sea tanto superior, sobre todo en los superiores. Vemos una ausencia de los miembros superiores y por ahí tenemos, por ejemplo, la falta de elementos óseos y musculares. Pero en sí es como toda una estructura. Y ahí es cuando vemos la falla o la ausencia de estos genes Hox, de la función de los genes Hox. Y eso es lo que causa, por ejemplo, una focomegalia. Entonces ahí es cuando va a haber estas malformaciones, ¿no? Cuando hay este tipo de alteraciones en estos genes. Como les digo, estos van a ser como eh, genes tipo que van a ser como interruptores, vamos a decirle, van a apagar un gen, ¿ya? O van a hacer que se exprese, ¿ya? Y bueno, si se expresa, obviamente nos van a ayudar a formar estructuras. Ahora, los genes PAX ya también van a ser otro, digamos, otro tipo de familia que hemos visto. Eran los COX, ahora tenemos a los PAX, que van a ser aquellos que van a permitir también que este ADN como que pueda activarse o apagarse, ¿ya? Pero el anterior estaba dirigido a más estructuras. Este le vamos a digamos que relacionar mucho más con lo que van a ser, bueno, de hecho que creo que lo dice tejidos, aquí está, tejidos y también los órganos, ¿ok? Bueno, en aquí tenemos los tejidos y los órganos. Ahora, esto es más como también para la diferenciación y especificación de las células, porque en un principio digamos que vamos a tener células que van a poder convertirse en cualquier otro tipo de célula que ellos quieran. Ahora, si estos genes van a ser como activados, justamente van a ayudar a también a la especificación de tejidos, ¿no? De que se vaya a formar un tejido en específico de un grupo de células. Estos son sobre todo más resaltantes para lo que van a ser por ejemplo, los órganos de los sentidos y también el sistema nervioso, ¿ya? Ahora, de aquí sí van a ver más como genes que van a intervenir mucho más en los sistemas. De hecho, de aquí sí sería bueno que se aprendan unos cuantos, sobre todo los más importantes, porque sí pueden preguntarles de repente en el examen. Entonces, vamos a conocer 9 genes PAX que van a, por ejemplo, intervenir en lo que es el desarrollo del sistema nervioso central y también de lo que es la columna vertebral. Ahora, por ejemplo, les decía que se aprendan ciertos genes, porque, por ejemplo, el gen PAX2. Cuando va a haber una mutación en este gen PAX2, vamos a ver asociaciones a, digamos, problemas o enfermedades como por ejemplo la aniridia, la catarata congénita. También vamos a ver el coloboma, que de hecho esto es como se debería ver normal la retina, sin embargo, se ve así.
como esta de acá. Y ya, como esta de acá, esta es el coloboma y debería verse así. Esto sería lo normal. Ya. Entonces, cuando van a haber justamente mutaciones en este gen PAX2, van a ocurrir este tipo de malformaciones. ¿Y por qué? Porque justamente estos están un poco de relacionados, como lo ven aquí, con la formación de los ojos. En esta tablita de hecho se ve con la formación de los ojos, también con la formación del aparato urogenital y también de la formación del oído interno. ¿Ya? Entonces, vemos que está relacionado con varias estructuras, el oído, los riñones y los ojos, ¿no? Ahora, el PAX 1 y 9, por ejemplo, están relacionados con lo que van a ser los músculos, ¿ya? Vamos a ver también el uno, por ejemplo, está relacionado con el timo. Por ejemplo, el 8 está relacionado con la tiroides y el riñón. Y así vamos a ver el 4 por ejemplo, con el páncreas, el 6 con el ojo. De hecho, el 2 y el 6 van a ser como los más característicos en la formación de lo que va a ser el desarrollo de los ojos, ¿ya? Del órgano de la vista, del sentido de la vista y de los ojos, ¿ya? En general. Ahora, pasando a los que son los genes SOX, ya, este ya también es otra familia, digamos, de genes y van a ser mucho más importantes para lo que es la determinación del sexo. Y también vamos a ver que ayudan a la formación de las células del cerebro y, bueno, también en general el desarrollo neuronal. En aquí vamos a ver que forma parte un gen muy importante que es el gen SIR. Este gen SIR es el único que va a estar en el cromosoma Y. Ya por lo tanto, los hombres tienen el cromosoma Y y tendrían por lo tanto este gen SIR que va a ayudar justamente a determinar de que un embrión, digamos, pase a ser un varón, ¿no? Por decirlo así. No sé si lo están entendiendo bien. Este gen SIR, al estar dentro del cromosoma Y, cuando va a estar dentro del genotipo, se va a expresar en el fenotipo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a codificar más o menos este gen SIR? Justamente la formación, por ejemplo, testicular, que ya estaría dándonos origen a lo que va a ser determinar el sexo, ¿no? Y bien, aquí también vamos a tener un subgrupo, pero como yo les dije, digamos que no es muy importante que se aprendan las familias. Pero vean que el SIR, por ejemplo, viene de este subgrupo que es el SOX-A, ¿ya? Ahora, en todos estos genes de los A, por ejemplo, aquí tenemos el SIR que funciona para la determinación sexual porque ayuda a diferenciar justamente en la formación testicular, nos ayuda a diferenciar las células de Sertoli, ¿ya? Y también, aparte de ayudar con la determinación sexual, ayuda a la actividad cerebral, ¿ya? De las neuronas dopaminérgicas. Esto, si se dan cuenta, ya ocurre en el adulto. Entonces vemos que estos genes que han estado desde un principio con nosotros van a seguir como que expresándose y van a seguir como que regulando esta expresión a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora también vemos en el desarrollo ocular los SOX1 y muy importante en la neurogénesis, o sea, en todo este proceso que es la formación de las neuronas, del sistema nervioso, ven que hay varios genes que están interviniendo en este proceso, como el gen SOX1, el SOX2, el SOX3, el 14 y el 21 son varios genes que están interviniendo en esta formación del cerebro, ¿no? Neurogénesis. Ya. Ahora también tenemos los genes SOX4 que, por ejemplo, están relacionados con la cardiogénesis, o sea, la formación del corazón. Bien, y así yo les recomendaría que lo vayan estudiando como que para qué interviene cada gen. Porque si se dan cuenta, un solo gen no está determinado para un solo órgano, por decirlo así, o un solo tipo de tejido. Porque como hemos visto en la neurogénesis tenemos todos estos de acá. Ahora, en la cardiogénesis, por ejemplo, tenemos al SOX4, al SOX11, al SOX7, al SOX18 y también vamos a tener, por ejemplo, para la conducción cardíaca el SOX6, ¿ya? Entonces son varios tipos que van a ir ahí como que interviniendo, ¿ya? Ahora,
Digamos que también cuando van a ser alterados estos genes SOX, pueden ir también como relacionando qué pasa si altero, digamos, o hay una mutación o alteración en el gen SOX4, entonces no va a haber un correcto desarrollo del corazón. Asimismo, por ejemplo, puede haber una malformación en el páncreas y así en la neurogénesis, ¿no? Y este es el caso del SOX9, por ejemplo, que si nos dirigimos aquí, el SOX9 está en el anterior. No, aquí está. Aquí está. Ya. Este gen SOX9, por ejemplo, vean que nos ayuda a determinar a la determinación sexual. También nos ayuda a la condrogénesis, o sea, la formación de condrocitos. Y en general como tejido conectivo. Ahora, también en la cresta neural, o sea, en la formación de lo que va a ser como un poco de la el tubo neural, para que lo entiendan, no sé, son estructuras ya que lo vamos a estudiar más adelante, pero esta cresta neural tenemos un tubo. Para formar este tubo neural, primero tenemos que formar una cresta que luego se va a unir y termina formando un tubo, ¿ya? Entonces vemos que también interviene lo que va a ser la cresta neural, también en la cardiogénesis, en la formación del páncreas, del intestino y así. Como ven en varias cosas. Pero resaltemos la parte de la determinación sexual, la condrogénesis y un poquito la cresta neural. Entonces, cuando tenemos alguna mutación o anomalía en el gen SOX9, vamos a ver que, por ejemplo, va a expresarse en lo que va a ser la displasia campomílica. Esto quiere decir de que, por ejemplo, como tenía que ver con la determinación sexual, está habiendo una inversión, por ejemplo, de sexo en varones, ¿ya? También va a haber un arqueamiento de los huesos largos, que, bueno, tienen que intervenir justamente la parte de lo que es la condrogénesis aquí. En el paladar hendido, asimismo, también interviene esta parte, y la ausencia de costillas también está la condrogénesis, igual que el tórax pequeño. Entonces, lo normal, por decirlo así, es que deberíamos tenerlo así. Sin embargo, aquí estamos viendo una mutación. Y esto, por ejemplo, cuando va a terminar expresándose este SOX9, digamos normal, se va a terminar expresándose en este gen, el COL2A1, que lo hemos visto en unas sesiones pasadas, y vamos a terminar teniendo un hueso normal, o sea, un hueso resistente y bien formado. Sin embargo, cuando tenemos este SOX9, digamos, en con una mutación, vamos a ver que obviamente se va a transcribir de forma diferente y vamos a ver que este gen COL2A1 va a codificar, digamos, va a codificar algo mal. O sea, vamos a, por ejemplo, tener los huesos curveados, ¿ok? Eso es como se va a ir expresando en el fenotipo, el genotipo. Y bien, el otro grupo, por decirlo así, de genes importantes son los genes HET, ¿ya? Que son lo también en tipo acrónimos los SHH, ¿ya? Y estos son muy importantes, o esta familia de genes son muy importantes porque nos van a ayudar sobre todo o esencialmente como a la formación de lo que va a ser el sistema nervioso, ¿ya? Y también la cara, ¿ya? Porque como que va a dar como que pónganse unas direcciones de dónde a dónde tiene que ir cada cosa. O sea, es como que el embrión lo va a partir, digamos, en una línea, mitad, mitad, y va a terminar siendo proporcional tanto para este lado como para este lado, ¿ya? La formación. Entonces, vamos a ver de qué. En los humanos se va a ubicar en el cromosoma 7, ¿ya? Y va a estar constituido por 3 exones y 2 intrones. Ahora, justo como les decía, va a ayudar a la formación de lo que es el sistema nervioso central, también a la formación del músculo esquelético, ¿ya? Pero si se dan cuenta, este músculo esquelético está un poco relacionado con lo que es el neuroectodermo, ¿no? O sea, ya estamos hablando del sistema nervioso central, el ectodermo, mesenquima subyacente también, y así. Ahora, como les decía, cuando vamos a ver de que la expresión correcta de este gen hot, vamos a ver una correcta división, digamos, de cada parte. Y esto, por ejemplo, cuando va a haber una mutación no ocurre en la holoprocefalia, que la procefalia básicamente es como una mala división justamente,
en general lo que es el cerebro. Ya, el cerebro no se divide bien. Bueno, este es el cerebro ya. Este cerebro no se va a dividir bien. Nosotros tenemos dos hemisferios, por lo tanto tiene que dividirse en un hemisferio derecho y uno izquierdo. Entonces, como no se va a dividir bien, esto va a afectar también al mismo tiempo ciertas estructuras de la cara, terminando como de mantenerlas unidas, ¿ok? Y ahí es donde vamos a ver una división, una no división y una mala organización en el prosencéfalo. También tenemos el hipotelorismo, que es los ojos juntados, y una prominencia frontonasal, porque vamos a ver que en la formación de la cara, sobre todo, nosotros vamos a tener primero la nariz como que en la cabeza, ¿ok? Y de ahí esta va a ir descendiendo, ya, a la altura de los ojos y va a ir descendiendo esta nariz. Sin embargo, como tenemos lo que es el hipotelorismo, va a impedir que esta nariz como que baje y terminamos teniendo esta prominencia frontonasal en la frente. Ya. Y bueno, obviamente esta aloprocefalia no es compatible con la vida. Y bien, ahora continuando con algunos genes también que van a ser importantes, tenemos a los que van a regular la comunicación celular, porque ya les mencionaba que las células necesitan como que comunicarse, ¿no? Necesitan que alguien al mismo momento también les diga qué tiene que hacer, ¿ya? Entonces, vamos a tener en la comunicación celular, si se recuerdan, los ligandos y receptores que son muy importantes para ello. Porque uno va a activar la señal y otro básicamente como que va a enviar la señal, ¿ya? Ahora, tenemos esta comunicación celular, como les decía, formada por ligandos y receptores. ¿Y para qué es importante? Porque a una célula le podemos indicar, por ejemplo, por ciertos ligandos que, por ejemplo, se adapte, ¿ya? O sobreviva, ¿ya? También vamos a poder indicarle, por ejemplo, que se divida, ¿no? Que inicie la división celular y terminamos teniendo dos células hijas, ¿no? Y lo que sería mucho más resaltante, creo también para la parte de lo que va a ser la organogénesis y la gastrulación, le podemos indicar a una célula mediante esta comunicación celular que se diferencie, ¿ok? A otra célula, ¿no? O también podemos indicarle que realice lo que es apoptosis, ¿no? Que la muerte celular programada. Entonces, ¿cómo funciona más o menos ese proceso de la comunicación celular? Vamos a tener un receptor al que se le tiene que unir este ligando, lo activa y terminamos teniendo formación de proteínas que van a activar otras enzimas, por ejemplo, ya. Y van a ir haciendo como una cadena y terminamos teniendo a los segundos mensajeros, que son los más resaltantes porque van a ser los que van a efectuar, digamos, el efecto dentro de la célula terminan como que activando la proteína efectora, que va a ser un factor de transcripción. Y este factor de transcripción, como les decía, se va a terminar uniendo a lo que va a ser una porción del ADN, ¿no? Que va a estar en el núcleo. Este factor de transcripción, digamos que sí puede pasar por la membrana nuclear y llegar hasta lo que va a ser un receptor nuclear. Y aquí es donde se ancla y empieza como a leer este ADN, ¿no? Ahora, justo como les decía, esta señalización celular, sobre todo la vamos a ver para la diferenciación de ciertas células, ¿no? Por ejemplo, si nos llega una señal, en este caso es una señal cuadrado, pongámosle, al receptor de señal, vamos a ver que esta señal a la célula le ha indicado que realice la muerte celular programada, o sea, apoptosis. Por lo tanto, la célula se elimina. Si nosotros le mandamos esta señal ya también, esta célula va a ser, digamos, mejor dicho, esta emisión de este ligando va a indicarle a esta célula que se divida, ¿no? Entonces va a empezar la división celular. Ahora, si llega otra respuesta, otro estímulo o otro ligando, le indicaría a estas células, por ejemplo, que realicen la división, diferenciación, mejor dicho, y especialización celular. Y, por ejemplo, una de estas células se va a terminar convirtiendo en lo que es una neurona y otra célula se va a terminar convirtiendo en células de la glía. Entonces vemos que como que van a venir de una misma madre, célula progenitora, pero van a terminar teniendo como distintos estímulos que las van a llevar a diferenciarse en diferentes tipos de célula.
Ya, por eso es importante la parte de la comunicación también celular en las células, ¿no? Que se están formando. Y bueno, pasamos con lo que van a ser las alteraciones de la expresión génica, donde vamos a tener errores dismorfogenéticos, que bueno, van a ser tanto anomalías o defectos o malformaciones, pero congénitas, ¿ya? Las congénitas se refiere más a lo que va a ser como en la formación o en el desarrollo embrionario, ¿ya? No tiene nada que ver, digamos, con la parte hereditaria, ¿ya? Es un poco más en el desarrollo embrionario, como les digo. Entonces, va a haber una alteración estructural, funcional, en general, en todo eso, que lo vamos a poder observar, obviamente, al momento del nacimiento, porque ha ocurrido durante todo el proceso de desarrollo. Vamos a tener estos errores dismórficos, tanto vamos a tenerlos como únicos o como múltiples. Ya, son como esta clasificación, únicos o múltiples. Y únicos porque tenemos a los que son las malformaciones, las deformaciones y las disrupciones. Y los múltiples ya también son, por ejemplo, las secuencias, los síndromes, la asociación y la displasia. Y bueno, en pocas palabras, los únicos como que vamos a tener un solo, digamos, un solo factor que se está expresando y va a terminar siendo como que una malformación, por ejemplo. O este único carácter que se está expresando va a ser una deformación. En cambio, los múltiples vamos a ver varias características dentro de una secuencia, por ejemplo, dentro de un síndrome, ¿no? Y empezamos con la malformación, donde vamos a tener, por ejemplo, un defecto en la mala formación de un tejido, ¿ya? Es un defecto, o sea, una mala formación de tejido. Por ejemplo, en el caso de lo que va a ser la espina bífida, ¿ya? Entonces, este error morfogenético, o sea, en la en la estructura de lo que sea que queramos formar, de la estructura que queramos formar, va a haber este error y va a estar, digamos que también, digamos que impulsado o también va a ser causado por ciertos factores de riesgo que pueden ser tanto cromosómicos, teratogénicos o simplemente de alguna causa desconocida, se va a producir este error morfogenético, ¿ya? Y por ejemplo, este error morfogenético va a terminar causando lo que va a ser un fallo en el cierre del tubo neural. Ya. El tubo neural, como les decía, es bueno, tenemos esta placa de aquí que va a ser la placa, ¿no? Y esta placa neural va a tener unas crestitas que van a terminar juntándose una con la otra. Y terminamos teniendo acá adentro el tubo neural y esta parte de aquí que son las células de la cresta neural, ¿ya? La cresta neural y las células de la cresta neural. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un error morfogenético por cualquiera de estas causas? Vamos a ver que va a haber un fallo, ¿no? En este cierre del tubo neural y terminan dándonos, por ejemplo, la espina bífida. Y en esta espina bífida, por ejemplo, podemos tener tanto una espina bífida oculta o una espina bífida ya es una meningocele o una mielomeningocele. Aquí lo único que va a cambiar un poco es como las estructuras que van a estar dentro esta de esta misma cosa, pero en sí es lo mismo. Porque ¿de qué trata esta espina bífida? Bueno, de que básicamente nos hace falta una vértebra, o sea, hay la ausencia de una vértebra. Ahora, puede haber la ausencia de la vértebra, pero no puede haber, digamos, la salida de las meninges y de la médula, ¿ya? Entonces, simplemente sería una espina bífida oculta. O puede que tampoco tengamos esta vértebra, y igual, digamos, van a ver el salido de líquido cefalorraquídeo y también de meninges. Pero igual, digamos que la malformación que sigue habiendo es la ausencia de la vértebra. Y lo mismo para el caso de la meningocele, donde vamos a ver, digamos, la salida de la médula, de las meninges, del líquido cefalorraquídeo, pero igual sigue siendo, digamos, por la misma causa que es la ausencia de una vértebra, ¿no? Porque ha habido un mal cierre en el tubo neural. Entonces, una malformación básicamente es el defecto que proviene de una mala formación de un tejido, o sea, la ausencia de un tejido, pero en sí es un solo, digamos, un solo carácter que está viendo. Ya no están habiendo varias características, solo uno que está causando el problema, ¿no? Y en la deformación ya también vamos a ver que tenemos ya.
En la deformación ya también vamos a ver justamente una alteración en la forma o en la posición, ¿ya? Pero esta ya va a ser una alteración en una estructura que ya ha sido desarrollada, ¿ya? O sea, se ha desarrollado normal, ha terminado de desarrollarse bien, pero vamos a tener, por ejemplo, alguna fuerza intrínseca o extrínseca, o sea, algún factor que vaya a, digamos, regenerar esta fuerza normal y termina dañándonos esta estructura que ya había sido formada anteriormente, ¿ya? Entonces, si tenemos en este ejemplo unas piernitas que han sido formadas correctamente, ya, o sea, una estructura normal correctamente formada, viene esta fuerza y termina deformándonos. Y por ejemplo, podemos tener este pie en mecedora o pie, se me fue el nombre, creo, ahorita es como en varo, en ginóvaro, pero o sea, es en mecedora, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces, aquí ya tenemos una estructura alterada. O sea, desde un principio no ocurrió esta alteración, sino que vino otro factor externo, esta fuerza que terminó deformándola, ¿ya? Lo mismo ocurriría, por ejemplo, para los brazos o en general cualquier otra estructura que en un principio se haya formado, bueno, como lo hice bien, correctamente, pero viene otro factor y la termina de dañar, de deformar, ¿ya? Y en la disrupción, pero ojo que aquí también, por ejemplo, solamente estamos viendo como que una característica, ya que se está modificando, por decirlo así. En cambio, en la disrupción ya también vemos la destrucción de una estructura con un desarrollo normal previo, ¿ya? Se adquiere como una malformación, o sea, una deformación de esta estructura que es como la destrucción. ¿Y a qué nos referimos con esto? Porque, por ejemplo, puede haber ciertos factores como un problema vascular o comprensivo o un desgarro, ¿ya? Que va a terminar causándonos una oclusión vascular. Por ejemplo, en el caso de los factores vasculares, por ejemplo, una atresia intestinal y en el caso de los desgarros, las heridas amnióticas. Este, de hecho, es el ejemplo que, bueno, con el que de repente lo van a entender mucho mejor porque vamos a ver que estas bridas amnióticas son como como unas fibritas, ya, de tejido como unas fibritas de tejido conectivo que se han como que formado por la ruptura de lo que es una capa que recubre a lo que se está formando, al bebé, por decirlo así, que es el amnios. Este amnios como que se termina como que rompiendo un poco y termina formando estas pequeñas bridas, ¿no? Estos van a terminar como que enrollándose alrededor de las estructuras, como por ejemplo van a ser los brazos, las piernas, incluso la cabeza, hasta en el cordón umbilical, se terminan enrollando y terminan haciendo como una pequeña compresión, o sea, una oclusión vascular. Y van a terminar como que deformando lo que anteriormente ya se había formado bien. O sea, teníamos un brazo o una pierna totalmente normal, pero llegan estas bridas y terminan como que comprimiendo, ¿no? Se terminan enrollando en esas estructuras que estaban bien formadas y terminan justamente formando estas como constricciones que ven acá. Y estos son las bridas amnióticas. Ahora, pueden también como que simplemente deformarlas así un poquito, o también por tanta compresión y oclusión vascular que causan, terminan como que rompiendo o cortando hasta cierto punto. O sea, terminan formando una escisión entre las estructuras. Por ejemplo, aquí vemos en los deditos que hace falta una porción, ¿no es cierto? Eso también es porque las bridas han hecho una, digamos, construcción demasiado fuerte, entonces termina como que saliéndose o rompiendo o cortando esa parte de la estructura que ya había sido formada correctamente con anterioridad. Entonces, esta era nuestra estructura desarrollada normal, pero por esta oclusión vascular terminamos teniendo la destrucción de tejido. ¿Ok? Como aquí. Y bien, ahora sí pasamos con lo que son los de acá, los múltiples. De estas alteraciones de errores dismórficos, vemos a los múltiples ahora, donde tenemos ya varias características, por decirlo así. Acá, por ejemplo, igual sigue siendo una sola característica, ¿no? En cambio, en los síndromes que ya hemos visto, por ejemplo, en las clases pasadas, vamos a ver que son anomalías ya múltiples.
Ahora, es importante pero que sepan que a pesar de ser varias características, no son secuenciales, ¿ya? O sea, no es que una característica vaya a dar origen a la otra y a la otra, y así sucesivamente. Simplemente es que son características que van a coexistir en en una misma enfermedad, por decirlo así, en un mismo individuo y terminan causándonos un síndrome. Entonces, obviamente son patogénicas generalmente. Y bueno, ¿qué tenemos? Factores tanto cromosómicos, o sea, por ciertas alteraciones cromosómicas en la genética también pueden ser causados por teratogenia o también por alguna causa simplemente desconocida, terminan dándonos anomalías. Pero estas anomalías todas van a ser primarias, ¿ya? Primaria, primaria y primaria. Porque como les digo, no es como que una va a causar que otra se desencadene. Simplemente existen ambas, coexisten en el mismo tiempo en un individuo. Por ejemplo, en el síndrome de Turner, si se recuerdan, teníamos eh, lo que era la coartación de aorta, por ejemplo, también teníamos la parte de los genitales internos que estaban como que eran infértiles, o sea, porque no tenían el desarrollo correcto, todo eso. Ahora también teníamos el tórax bastante ancho, la estatura que era bastante corta, los rasgos faciales característicos. Todos estos simplemente son anomalías primarias, porque ambas van a coexistir en este síndrome de TOR, ¿ya? O sea, es como que todas están en este síndrome, pero ninguna termina desencadenando a la otra. Simplemente todas existen al mismo tiempo juntas, ¿ya? Y lo mismo pasaba con lo que era el síndrome de Klinefelter, por ejemplo, donde teníamos, por ejemplo, ginecomastia. También veíamos que los testículos eran, como que mm, sin desarrollarse, o sea, bastante pequeños. También teníamos las piernas largas y que estas personas tenían una estatura, bueno, bastante alta, ¿no? Y todas estas características también van a ser primarias, anomalías primarias, ¿ok? Son anomalías que van a coexistir al mismo tiempo. Y en una secuencia ya también es lo diferente, o sea, lo contrario a lo que hemos visto en el síndrome. Porque si aquí veíamos como anomalías primarias, aquí vamos a ver lo que son las anomalías secundarias. Porque aquí ya vamos a ver que hay las anomalías múltiples que van a seguir, ¿no? Van a venir de una anomalía primaria, ¿ya? Entonces, vemos también una causa que puede ser tanto intrínseca o extrínseca, ¿ya? Que va a terminar causándonos una anomalía primaria. Pero esta anomalía primaria va a terminar desencadenando otras anomalías que ya van a ser secundarias. Por ejemplo, vemos que en la secuencia de Pierre-Robin tenemos a lo que es la micronactía, ¿ya? Donde va a ser esta como un desarrollo no tan correcto, o sea, un desarrollo como involucionado de lo que es la mandíbula. O sea, la mandíbula va a estar chiquitita, ¿ya? Es tan pequeña que va a terminar causándonos la glosopoptosis, que básicamente es como la lengua está en una posición muy atrás, o sea, está en la posición que no debería estar, ¿no? Está muy atrás, ¿ya? Y esto va a terminar formándonos al mismo tiempo como problemas respiratorios y todo, y al mismo tiempo va a terminar causándonos lo que es el paladar hendido. Aparte de que la lengua va a obstruir el paso del aire, va a terminar formándonos lo que va a ser el paladar hendido y así. Y estos, por ejemplo, todo viene de la micrognatia, ¿ya? Y de esta micrognatia va a proseguir la glotoptosis y así las otras características secundarias que se pueden evidenciar en esta secuencia de Pierre-Robin, ¿ya? Entonces, esto sobre todo para que lo vayan asociando. Y bien, les quiero hacer estas preguntas sobre lo que va a ser, lo que es, por ejemplo, un homeodominio para recordar, y también sobre la función de los genes OX, que de hecho ya lo hemos visto en la parte de aquí, ¿ya? Entonces, vamos a acompañar estas preguntitas de los genes OX con los genes PAX y con los genes HOX, ¿ya? Entonces, en la primera parte, a ver, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o todo estaba claro?
para que puedan preguntarles y puedan responder. Ya saben que pueden utilizar sus emojis para decir que sí. Ok. ¿Todo claro hasta esta parte? Ya. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta, ¿qué es un homeodominio? ¿Ya? ¿Alguien quiere participar? A ver. Nadie. Ya, entonces ya. A ver, Lucero, ¿recuerdas lo que es un homeodominio? Ya, a ver, Lucero no quiere participar. A ver, Damaris, ¿te recuerdas qué es un homeodominio o qué es lo que tú entiendes por homeodominio? Damaris, ¿estás ahí o no? A ver, John, ¿tú qué entiendes por homeodominio? Promo de dominio, solo recuerdo que era una cadena de 60 aminoácidos, creo. Y si es una cadena de aminoácidos, tendría que ser una proteína, ¿no? Claro, sí, sí. Ya, Es componente de una proteína, pero no me acuerdo, ya me creo. entiendo. Sí, esa parte un poco de homeodominio, de hecho sí es un poquito como que, un poquito compleja, pero como lo dice, está compuesta por aminoácidos. Si está compuesta por aminoácidos, es como una proteína. Ahora, como las enzimas, por ejemplo, en sí son, les van a decir, son de estructura proteica, pero no les van a decir, por ejemplo, es una proteína, no. En general les van a decir, tiene estructura proteica o es como de una estructura proteica. Lo mismo pasa con el homeodominio. Al tener aminoácidos va a tener esta estructura proteica y terminamos teniendo ay, me pasé. Ya terminamos teniendo esto, que básicamente, pero es un factor de transcripción, ¿ya? Y yo les había dicho que estos factores de transcripción tienen esta estructura proteica. Entonces, este homeodominio es una estructura proteica, una proteína, ya, que básicamente se va a unir al ADN para poder regular la expresión de este, ¿ok? Entonces, van a darse cuenta que los factores de transcripción son muy importantes porque están muy relacionados con lo que es, por ejemplo, la comunicación celular, sobre todo, pero cuando, por ejemplo, un ligando llega a un receptor, termina desencadenando todas esas cadenitas que hemos visto de primer mensajero, ya termina actuando en segundos mensajeros, pero lo importante es que este factor de transcripción va a terminar siendo como el objetivo de esta comunicación celular y llega a lo que es el ADN para poder regular la expresión. Ya, y ahí es cuando ocurre esta comunicación, cuando hay la unión a receptores nucleares, ¿ya? Entonces, en ahí es importante también este factor de transcripción. Por eso este miodominio es como importante porque justamente nos va a ayudar como que a regular la expresión que va a tener justamente cada segmento que va a ser un gen, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función del homeodominio. Básicamente es como que unirse al ADN y regular su expresión, ¿ya? Entonces, esto va a regularlo justamente, este homeodominio es, digamos, más neto o importante en el desarrollo embrionario, ¿ya? Es ahí donde lo vamos a ver. Ahora, este homeodominio, como les digo, es básicamente un factor de transcripción, si es que les preguntaran algo así. Entiéndalo como un factor de transcripción
que es como una estructura proteica, que tiene una estructura proteica, pero en sí es un factor de transcripción. Ya, pero es homeodominio porque como que está relacionado con los genes homeóticos, ¿ya? Todos los datos. Y bien, la otra pregunta era, ya bueno, como no están respondiendo mucho, vamos a resumirlo súper rápido. Aquí teníamos tres familias de genes en las que tenemos los genes HOX, los genes PAX y los OX. Los OX nos van a ayudar sobre todo a la diferenciación, en la diferenciación sexual. Teníamos tanto para ser niños o para ser niñas. Ahora, en el PAX ya también nos van a ayudar a, por ejemplo, formar órganos más específicos, por ejemplo, como la vista, la audición o tejidos también importantes, ¿no? También aquí tenemos, por ejemplo, los que van a ayudar a la formación del sistema nervioso. Y el gen Hox nos va a ayudar a formar sobre todo estructuras, ¿ya? Entonces, como les digo, estas estructuras, no se olviden, en el caso de los genes Hox, van a ser reguladas, obviamente, por varias familias, ¿no? Ya hemos visto las A y así. Pero apréndanse ciertos, unos cuantos ya puntuales que también ustedes un poco las sientan importantes, ¿no? O sea, que sean necesarias que las recuerden. Por ejemplo, ¿cuáles son los genes que les van a ayudar a desarrollar, por ejemplo, las extremidades, el tórax, por ejemplo, y así, ¿no? O sea, estructuras. Para eso sirven los Fox. Y los packs, que son uno de los más importantes, porque los van a ver hasta cuando van a ir haciendo ya embriología como tal, la segunda parte, donde van a ver, por ejemplo, para qué sirven los genes PAX6, PAX2, PAX9, incluso otros genes que ya son un poquito más complejos, pero todos estos genes son muy importantes porque ayudan a formar lo que son órganos específicos, ¿ya? Los órganos de los sentidos y el sistema nervioso central, sobre todo, digamos que uno de los más importantes sería el que es el SHH o el que es el Sonic Head Head Hot, ¿ya? Entonces, yo también les recomiendo que de repente revisen las tablitas que puedan encontrar en... Yo, por ejemplo, creo que estas las encontré en internet, si no me equivoco, entonces creo que... Ah, sí, ¿tienes una pregunta, John? Sí, ¿podrías explicar la parte de Pax otra vez? No, no pude escuchar tan bien. Mi señal se fue. Ya, los genes PAX. Ya vamos a hacer un resumencito rapidito de los genes PAX. Mm, ya. Bien, aquí están los packs. Como les dije, los genes packs van a ser un poco más específicos de lo que eran los HOX, porque aquí los HOX, por ejemplo, nos hablan de estructuras, ¿ya? Y como les dije en el ejemplo de la focomegalia, va a ser uno de los más característicos, bueno, o sea, uno en los ejemplos en los que más lo van a entender, porque aquí vemos la ausencia tanto de elementos óseos y musculares, ¿ya? En cambio, en el gen PAX, por ejemplo, vamos a ver justamente que al ser un poco más específicos van a causar ciertas malformaciones. Bueno, cuando va a haber una mutación o anomalía, van a causarnos digamos, em, como malformaciones, digámosle, en el que va a haber, por ejemplo, la ausencia o una mala formación en la vista, por ejemplo, en el caso que teníamos los genes PAX2 y los PAX6. Estos también, al ser específicos, digamos, para cada sentido, para cada órgano, como en estos dos casos, por ejemplo, para el sentido de la vista, los ojos, ¿ya? Obviamente van a terminar causando, por ejemplo, que habíamos visto la aniridia, la catarata y esos, ¿no? Ahora, en el caso ya también de lo que les decía, por ejemplo, otros como el PAX2, que está exclusivamente relacionado con el páncreas, por ejemplo. Si es que este se altera, vamos a terminar teniendo alteraciones en el órgano del páncreas. Entonces, lo único como que caracteriza más a este PAX es como que va a intervenir en la formación tanto de órganos y, bueno, órganos de los sentidos como la vista. También va a ayudarnos a ver los tejidos porque si se dan cuenta, esta parte del esclerotoma en el PAX1 y el PAX9 es ya para la formación de lo que es el tejido locomotor, el sistema locomotor, mejor dicho, pero está relacionado con lo que es el tejido muscular, que forma parte de este sistema locomotor, ¿ya? Entonces, como lo ven acá, este ya es mucho más específico, por decirlo así, y uno que caracteriza también a esto es que un solo PAX, digamos, no está relacionado también con una sola
pónganse con un solo órgano, porque como ven acá, el PAX 4 sí se relaciona solo con el páncreas, pero ese no es el caso del PAX 2. El PAX 2 también está interviniendo en lo que va a ser la formación de los ojos, de lo que va a ser el sistema orogenital y también de lo que es el oído interno, por ejemplo. En general el oído, ¿no? Y el sistema nervioso. Ya, o sea, también eso lo caracterizaría. ¿Ya? Entonces creo que esa es la principal diferencia que deberían sacar sobre todo de los genes PAX y de los HOX. O sea, aquí vemos tejidos y órganos y aquí vemos estructuras en general, ¿no? Estructuras, brazos, extremidades, piernas, dedos, en general estructuras. Espero que haya quedado un poquito claro. Ay, bueno, de los genes HOX, que lo más resaltante que le podríamos sacar que nos ayuda a la diferenciación sexual y que son muy importantes para lo que también es la neurogénesis, que básicamente ya es la formación justamente de lo que van a ser las neuronas, sistema nervioso central y así, en general. Bien, chicos, entonces espero haya quedado eso un poquito más claro. Nayeli, ¿tienes una pregunta? Sí, usted había mencionado de que también se podía ir expresando en adultos, al menos en el SOX, y quería saber si también en los otros genes podría ser, o Ah, solo sí, sería de el hecho SOX. todos estos genes, como les mencionaba, van a seguir como que expresándose en la etapa adulta que les digo, o sea, van a seguir regulando en la etapa adulta, o sea, había un ejemplo que les puse con el SOX, pero también porque nos mencionaba justo en la tablita, ¿no? Que es lo que nos ayuda, por ejemplo. Porque mira, si este CIR, por ejemplo, en tu etapa embrionaria te servía para la diferenciación sexual, para saber, digamos, sobre todo, que se vaya un poco a lo que es el lado masculino, en lo que va a ser un adulto, digamos ya en general, este gen SIR, por ejemplo, nos va a ayudar a la actividad cerebral. O sea, ponle como que cambia un poco también la función, pero sigue efectuando una función, o sea, sigue siendo importante en la etapa adulta. Es por eso que al inicio también les dije de que estos genes, si bien nos ayudan a regular bastante en lo que es el crecimiento y la formación durante el desarrollo del organismo, también van a continuar hasta la adultez, ¿ok? En general eso pasa con todos. Aquí les puse justo el ejemplito porque lo mencionaba, sobre todo que les decía, estos genes SIR, por ejemplo, obviamente igual van a seguir presentes en el gen, mejor dicho, en el cromosoma Y, ¿no? Pero igual, por ejemplo, tienen otra función en un adulto, macho, obviamente, o hombre varón, porque tiene el cromosoma Y, donde va a actuar solamente, justamente en la regulación de las neuronas dopaminérgicas, ¿no? Las que van a generar, secretar dopamina, ¿ya? Entonces, sí, van a actuar también en todos los genes en general en la etapa, más adulta, ¿ya? Ahora, espero que haya quedado un poco entendido la parte de la diferenciación de estos genes. Y como les digo, de repente les recomiendo hacerse una tablita donde puedan colocar algunos que ustedes sientan que son los más importantes para recordar, ¿no? Así como en el caso de los genes OX. De hecho, ahí estaría mucho mejor. ¿Ya? Bien, chicos, entonces pasamos rapidito con la parte de lo que es el pretexto. A ver. mm, mm, ya. Creo que ahora sí se ve la pantalla. Vamos a ver. Ya, ahora sí se ve. Ya. Entonces, en la primera pregunta que les hice justo, tenemos sobre los genes OX. A ver, un ratito, chicos. Ya. Entonces, acá tenemos a los genes OX, que justamente van a ser los genes que van a codificar los factores de transcripción del Omnivox. Este Omnivox es justamente también les van a decir un nombre específico que ahorita se me fue, de repente es como la caja negra, creo, si no me equivoco, o algo así. Pero es este Omnivox que justamente está relacionado con este homeodominio que estábamos hablando. Entonces un Omnivox y un homeodominio es como más o menos lo mismo, ¿ya? Son genes que van a codificar básicamente factores de transcripción, o sea, los Omnivox, que son los que van a terminar uniéndose al ADN.
creo que les dicen caja negra o algo así, si no me equivoco, pero justo a mí se me fue el nombre ahorita, pero el Omebox es lo mismo. Y estos genes Hox homeóticos son los que justamente están relacionados con lo que habíamos visto, que es el homeodominio, y cómo este se va a pegar en el ADN y se va a regular, ¿ya? Ahora, en este ejemplo, por ejemplo, si un bebé nace con riñones malformados y alteraciones en el oído interno, el gen afectado probablemente es el PAX2. Aquí también el PAX2 es como interviene en lo que es la formación de los ojos, de la vista, pero no se los puse para que se recuerden otros como alteraciones que puede haber. Ahora, el PAX6 también está muy relacionado con la parte de la vista que les decía, o la formación de los ojos. Y bueno, justamente aquí el homeodominio cumple la función de unirse al ADN y regular la expresión génica, ¿ya? Entonces, aquí va a ser como factor de transcripción. O sea, esa es la función de un factor de transcripción, unirse al ADN y regular la expresión génica. Esa es la función que tiene un factor de transcripción, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de genes son los genes Hox? Y bueno, son genes reguladores y que van a actuar como factores de transcripción, ¿ya? Que obviamente estos son obviamente factor de transcripción, los homeodominios, los homibox. Y bueno, esta es una de las que, bueno, son más simples porque recuerden ya, la micrognatia, que es la mandíbula como un poco más pequeña, el ojo que es la mandíbula está más chiquita, retraída, y va a terminar desencadenando la glotoptosis, que es la posición, digamos, anormal de la lengua que va a ir un poco más atrás, más retrocedida, y el paladar hendido, que también se termina causando por esta micrognatia. ¿Ya? Y por la posición anormal que tiene que la tiene en la lengua, entonces se forma el paladar hendido también. Y aquí estaríamos viendo una secuencia, una anomalía primaria que termina dándonos otras secundarias, ¿ya? Entonces ese sería el caso para bueno, para esta de lo que es la secuencia de Pierre-Robinson, que es la más característica. Bien, chicos, voy a terminar con eso. Ahorita les voy a pasar el post-test, de hecho.